Hoy cayeron los mercados de acciones y bonos mientras que se daban a conocer las minutas de la Reserva Federal. Amigos, hoy es miércoles 5 de julio, 6 p.m. y vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados. Y quiero comenzar con esto. Así lo reseñan los medios. Wall Street tuvo una pérdida modesta después de que se dieron a conocer las minutas de la Reserva Federal. Bloomberg dice aquí en otro titular que los rendimientos de los bonos aumentaron, es decir, cayeron los bonos. Hoy, al igual que las acciones, los precios de los bonos cayeron, sus rendimientos aumentaron. Mientras que se ve que, mientras que se recibieron señales de que viene otra subida de tasas. Esto ya lo sabíamos. La Reserva Federal ha sido clara, a pesar de que hizo una pausa en su última reunión, claramente señaló que vienen otras subidas de tasas de interés. Los inversionistas tenían esperanzas de que las minutas de la última reunión que se dieron a conocer hoy tuvieran alguna sorpresa positiva, pero no, la verdad es que todo parece indicar que según la conversación que se dio en esa reunión, pues las tasas efectivamente van a seguir subiendo. Y aquí tengo otro titular de Bloomberg, dice que las minutas de la reunión de la Reserva Federal revelaron ciertas divisiones en cuanto a la decisión de hacer la pausa en junio. Recordemos que en la última reunión la Reserva Federal decidió no subir las tasas de interés por primera vez en más de un año. Sin embargo, esa decisión no fue unánime, fue dividida. Algunos se oponían a que se hiciera esa pausa. Y este es el Financial Times que dice las acciones norteamericanas caen después de que las minutas de la Reserva Federal señalan mayores o futuros aumentos de tasas de interés. Y fíjense, dice el Financial Times que las acciones europeas, ya lo vamos a ver, los índices europeos caen por temores al crecimiento en China. Y China está volviendo a ser un foco de preocupación para la economía mundial porque aparentemente la historia de crecimiento permanente de China durante todas estas décadas pues está llegando a su fin, o por lo menos el crecimiento chino no va a ser lo mismo de lo que ha venido siendo en las últimas décadas, en los últimos años. Este es otro titular de EFE y dice que la Reserva Federal apunta a posibles subidas de tipos de interés tras el parón de junio. Bueno, la misma noticia, distintos ángulos, distintos titulares. Aquí Bloomberg dice que el rendimiento de los bonos del tesoro subieron ante posibles alzas de la Fed, y ahora les voy a enseñar, por supuesto, los rendimientos al cierre de hoy de los bonos del tesoro. Otra vez Reuters, rendimientos de los Estados Unidos suben tras los datos y minutas de la Fed, es decir, las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos del tesoro pues están aumentando, y eso por supuesto es mala noticia para los precios de todos los activos. Los activos financieros como las acciones se ven afectadas cuando las tasas de interés suben. Sin embargo, ahorita estamos viviendo un mercado alcista en Wall Street increíble, que está desafiando la fuerza de gravedad que implican las tasas de interés. Es decir, ni las altas tasas de interés han podido frenar ese rally que en este momento la fiebre por la inteligencia artificial está impulsando en Wall Street. Y el Wall Street Journal dice que el rebote en las tasas, es decir, el rebote en los rendimientos de los bonos de tesoro que están otra vez en subida, ponen presión en los bancos. Recordemos que la crisis bancaria que tuvimos hace 3 meses, que estuvo enfocada en algunos bancos regionales, tuvo como epicentro, el catalizador fue que esos bancos tenían en sus reservas grandes cantidades de bonos del tesoro americano. Y recordemos que los bonos del tesoro americano no tienen riesgo crediticio, es decir, no tienen riesgo de no ser pagados. Van a ser honrados y pagados oportunamente por el gobierno de los Estados Unidos. Pero no todos los bonos son iguales. Los bonos más largos, digamos, los más cortos pueden ser a 30 días, 60 días, 90 días, etc. Pero hay bonos a 10 años, a 20, a 30 años. Y los bonos más largos tienen algunos riesgos. No tienen riesgo de impago. Repito, porque el gobierno de Estados Unidos los va a pagar, pero tienen riesgo de tasa de interés. Entonces, a medida que las tasas de interés suben, el valor de esos bonos cae porque se hacen menos atractivos. Y recordemos que la crisis bancaria que tuvimos hace 2 o 3 meses, el epicentro era ese, que los bancos tenían en sus reservas en bonos del tesoro, pero bonos largos, y esos bonos han caído de valor. Entonces, bueno, los bonos se fueron recuperando en las últimas semanas, pero ahora que están otra vez en caída, vuelven las presiones sobre los bancos. Y fíjense que aquí hay algunos de los bancos que yo sigo. Esta lista es muy larga, pero bueno, ahí básicamente hay bancos. Este es el comportamiento de las acciones de los bancos hoy. Y ahí podemos ver que de los 4 grandes bancos norteamericanos, JP Morgan, Chase y Bank of America hoy cayeron. Wells Fargo y Citibank en subida. Y bueno, después de eso hay una serie de bancos grandes, medianos, regionales y algunos ETFs de bancos que yo sigo. Como ven, todo está en rojo, todo en
caída. Puede ser simplemente en simpatía con el mercado, que de todas maneras cayó, o puede ser por un miedo particular a que si los bonos siguen cayendo, estos bancos vuelvan a tener problemas porque tienen muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos en sus balances. Y fíjense, dice Reuters que los índices, las bolsas europeas cayeron por la debilidad china, ya lo habíamos visto también en el Financial Times que decía algo como esto, y por el temor de que las tasas de interés sigan subiendo. Así es que bueno, veamos cómo estaban los mercados. Quiero recordarles suscribirse a mi canal de YouTube para que puedan ver todo el contenido que publiquemos. Y estos son los mercados. Fíjense, Asia y Europa a la baja. En Asia tenemos que Tokio, Hong Kong, Shanghai y Corea todos con bajas de entre 0 y 1 punto, y en Hong Kong 1.57. Luego Europa todo a la baja. Tenemos Londres, Frankfurt, París, Zúrich y Madrid todos en rojo, como decían algunos titulares de los medios. Preocupación por la subida de las tasas, preocupación por el crecimiento chino. Y en nuestro continente, Sao Paulo arriba, Buenos Aires abajo y Ciudad de México arriba. Y llegando a Nueva York, hoy tenemos primera jornada. Esta fue la primera jornada completa de esta segunda mitad del año. Recordemos que el lunes hubo mercado, pero fue una jornada recortada y de bajos volúmenes. Hoy regresó la gente a trabajar y bueno, el S&P 500 cayó un 0.2%, el Nasdaq un 0.18% y fíjense, el Russell 2000 cayó un 1.26%. Hoy cayeron con más fuerza las empresas medianas y de pequeña capitalización bursátil, y esto es típico cuando los inversionistas se asustan y quieren disminuir el riesgo de su portafolio. Entonces se desprenden de las empresas más pequeñas que son más volátiles y más riesgosas. Y fíjense que eso es consistente con lo que pasó con el VIX. El índice de volatilidad, aunque sigue en niveles muy bajos, pues hoy subió, se disparó o subió un 3.5% y quedó en 14.18. Hoy aumentó la volatilidad, aumentó un poco el miedo, cayeron las acciones y cayeron los bonos, aumentaron los rendimientos de los bonos. Ahí ven el bono del Tesoro a 10 años quedó en 3.94 y pareciera que va a volver a tocar 4%. El oro sigue en 1922, el petróleo subió hoy y está sobre 70, casi en 72, y el Bitcoin cayó ligeramente, pero sigue sobre 30.000. Y aquí está el mapa de calor, fíjense ahí bastante rojo por todas partes. La sesión de hoy pues la salvaron Google y Meta, pareciera que hay mucho optimismo sobre la recuperación del mercado de publicidad, y recuerden que Google y Meta son dos monstruos en el mercado de la publicidad, y eso es una visión, si se quiere, optimista de la economía, porque sí, el mercado publicitario se recupera cuando la economía se recupera, cuando la economía está fuerte y está sólida, y en este momento lo está, pero esto es de nuevo una visión optimista sobre el futuro. Google y Meta en su vida. Meta además tiene un tema, que es que está sacando una aplicación nueva para competir con Twitter, y bueno, hay expectativa de que pueda ser un éxito esa aplicación. Se llama Threads, hay que esperar a ver qué tal. Pero bueno, allí vemos, hay rojo en general en las tecnológicas, rojo en semiconductores, en los bancos, como vimos, los bancos grandes, ahí vemos a JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo abajo a la izquierda, los vemos en rojo, los bancos regionales en rojo, todo el sector de materiales en rojo. Bueno, un día sobre todo a la baja. Y aquí vemos el barómetro, y fíjense que, como les decía, de las 9 cuadrículas en las que dividimos el mercado, es abajo las 3 cuadrículas que corresponden a las empresas pequeñas las que cayeron con más fuerza el día de hoy. Y aquí están los bonos, fíjense, los rendimientos subieron. El bono a 3 meses, a 90 días o a 13 semanas, pues en 5.2%. El bono a 5 años en 4.25, el bono a 10 años en 3.94, el bono a 30 años también en 3.94. Bueno, los bonos, los rendimientos, los bonos del Tesoro se empiezan a poner atractivos. Yo creo que hay que estarlos monitoreando, pero como les decía, si siguen cayendo de precio los bonos y aumentando estos rendimientos, a lo mejor una parte del portafolio que ustedes tienen en efectivo o que no va a estar invertido en acciones, pues puede perfectamente estar invertido en algunos bonos que estén dando un buen rendimiento. Algunas de las acciones que hoy tocaron un máximo del año: Facebook, Netflix, Walmart, Visa, Palo Alto, Norwegian, que son cruceros, Lowe's, FedEx, Delta, Carnival, que son cruceros también. Como se ve, pues las empresas que tocaron hoy su punto más alto son empresas que dependen de una economía sana y en crecimiento. Por ejemplo, FedEx, que es logística y transporte.
es una apuesta a que la economía va a seguir creciendo. Las empresas de cruceros y líneas aéreas como Delta, pues están apostando a que haya un consumidor fuerte y que el consumidor va a seguir viajando, gastando y buscando diversión y experiencia. Bueno, en fin, aquí les dejo esta lista. Y para terminar, algunas noticias que les quería comentar. Fíjense, Canadá anunció que va a repartir dinero. Va a repartir dinero a 11 millones de ciudadanos por la subida del costo de la comida. Es decir, la comida está cara, la gente está pasando trabajo, vamos a mandarle cheques, ¿ok? Y esta noticia me parece relevante porque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, decía la semana pasada, y por aquí lo comentamos, decía, miren, nosotros los bancos centrales estamos haciendo nuestro trabajo para combatir la inflación y estamos apretando la política monetaria, ¿ok? Estamos restringiendo la liquidez y subiendo las tasas de interés. Pero hasta ahí llegan los bancos centrales. Los bancos centrales están a cargo de la política monetaria, no de la política fiscal. La política fiscal está en manos de los gobiernos, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el Congreso que aprueba las leyes donde se aprueban los gastos. Entonces, esta noticia va en ese mismo sentido. De nada sirve lo que hagan los bancos centrales o de poco sirve si, por otra parte, los gobiernos siguen con las políticas que vienen desde el COVID. Lagarde decía, Europa tiene que pasarse el switch, se acabó el COVID, no podemos seguir con esa política expansionista de estimular la economía. Es decir, no podemos seguirle mandando cheques a la gente, dándole regalos a la gente, porque eso nos hace más difícil el trabajo de combatir la inflación. Y bueno, aquí tenemos, de nuevo, es política interna de Canadá, deben tener su justificación. No quiero con esto decir que no pueda haber algún subsidio, alguna ayuda a los más necesitados. Simplemente, pues lo que quiero resaltar aquí es la dificultad que tienen los bancos centrales de frenar la inflación cuando los gobiernos siguen gastando y gastando, pareciera que sin límite. Y bueno, después está el gran tema de China y Estados Unidos, esa pelea que la comentábamos también la semana pasada, sigue en crecimiento. Y fíjense, China, de los muchos titulares que vi sobre esta noticia, me gustó este de France 24, dice: China contraataca a Estados Unidos y restringe venta de minerales críticos para la industria tecnológica. Recordemos que Estados Unidos prohibió que se exporten a China algunos chips, microprocesadores, que son muy fundamentales para el tema de la inteligencia artificial, especialmente los que fabrica Nvidia. Y China, para retaliar, prohibió la exportación de dos minerales que son necesarios para hacer los chips y para los carros eléctricos. Entonces, fue realmente es una retaliación. Ahora, fíjense, Reuters dice que Estados Unidos se opone a que China controle las exportaciones de metales y consultará a sus aliados. Es decir, Estados Unidos dice, mira, China, tú no puedes prohibir esas exportaciones de metales. Y es una cosa que se ve un poco complicada esta posición, porque es que Estados Unidos fue quien comenzó, vamos a decir, primero Estados Unidos restringió la exportación de chips de Nvidia para inteligencia artificial a China. China lo que está es retaliando, por eso colocaba yo este titular. China lo que está es contraatacando, está respondiendo. Pero Estados Unidos dice, mira, tú no puedes hacer eso, China, y lo vamos a consultar con los aliados. ¿Qué significará eso? No lo sé. ¿Significará que van a la Organización Mundial de Comercio a buscar sanciones? Bueno, la verdad ya lo veremos. Pero fíjense que además un funcionario chino dice que las restricciones de China a las exportaciones de metales para chips son solo el principio, es decir, están avisando puede venir más. Así es que esta pelea se puede calentar. Recordemos que esta pelea entre China y Estados Unidos pues ya no es solamente comercial, sino que ahora es sobre todo tecnológica, es por el dominio de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial. Y fíjense que Janet Yellen tiene un viaje a China, vamos a ver si eso ayuda a destrancar esta situación, pero Yellen va a ir a China para abogar por unas relaciones pues, más constructivas, responsables entre las dos potencias. Y voy a cerrar con este cuadrito que vi por allí, me gustó, y esta es la lista de los CEOs con los mayores sueldos en Estados Unidos. La lista la encabeza Steve Schwarzman, que es muy conocido porque él es el presidente, el CEO de Blackstone, que es un hedge fund y un private equity gigantesco. Y bueno, está en el sector financiero, en fin, bastante conocido. Y luego está el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, que también tiene un sueldo gigantesco, pero es una empresa muy grande. Pero llama la atención que después están CEOs de empresas más bien pequeñas, incluso empresas que pierden dinero. Ahí está Hertz, que es alquiler de carros. Ahí está Peloton, que bueno, sabemos todo lo que pasó con Peloton a raíz de la pandemia y lo que vino después. Ahí está Michael Rapino de Live Nation, que incluye entre otras cosas, si mal no recuerdo, Ticketmaster, que por cierto tuvieron un gran problema con las entradas de los conciertos de Taylor Swift y hasta el Congreso tuvieron que ir a rendir testimonio. Está Safra Catz también de Hertz.
empresas pequeñas, empresas que están luchando por ser rentables y que pagan unos sueldos exorbitantes a sus CEOs, son empresas en las que yo nunca invertiría. Yo nunca invertiría mi dinero o el dinero de un cliente en empresas que pagan cantidades tan exorbitantes como en relación a sus ingresos y a sus ganancias a sus CEOs. Ahí está el CEO de Sarepta Therapeutics, está el CEO de Pinterest. Y fíjense que de último en la lista está Tim Cook, que tiene un tremendo sueldo de 99 millones de dólares, mucho dinero, pero esa es la empresa más grande del mundo, una empresa que vale 3 mil millones de dólares. Si el CEO de la empresa más grande del mundo ganó 99 millones de dólares, ¿cómo es que el CEO de una empresa que está perdiendo dinero y que es pequeñita y que podría quebrar como Peloton se gana un 168 millones? Pero bueno, en fin, lo dejo aquí simplemente para la reflexión. Estoy de acuerdo con que se le pague bien a los ejecutivos. Hay una guerra por el talento. Efectivamente, pero pues hay excesos sin duda alguna y esos excesos no ayudan y nos hacen ser muy cautelosos a la hora de invertir. Bueno, muy bien, lo dejo hasta aquí. Gracias a todos y si Dios quiere mañana nos conectamos y hacemos otro repaso por los mercados.